Mucho tiempo me pregunté qué pasaría si Messi y Cristiano Ronaldo llegan a jugar hasta los 40 años. ¿Sería una utopía pensar que estos dos jugadores puedan llegar tan lejos a las carreras? ¿Por qué los grandes futbolistas a nivel histórico no llegaron a jugar tanto tiempo al fútbol profesional? Y yo creo que en el caso de Messi y en el caso de Cristiano Ronaldo es un caso bastante particular. Primero hay que entender la preparación física que llevan hoy en día los futbolistas profesionales y también los deportistas. Podemos ver que los conocimientos en los campos físicos, nutricionales y demás avanzaron muchísimo a lo largo de los años. Años anteriores, un Pelé, un Maradona, si pasamos a otros deportes, un Michael Jordan, un Andrea Agassi, un Vilas en el tenis, no llegaban a jugar a los 40 años en un máximo nivel como sí pueden pasar en casos actuales como son Zlatan Ibrahimovic en los últimos años, o Messi y Cristiano Ronaldo, que ya están entrando también en los últimos años de su carrera, pero seguimos viendo que son bestias competitivas. Si vamos al básquet, LeBron James también sigue siendo un jugador hiper competitivo. Son jugadores realmente que tienen una carrera por delante todavía, y años antes esto era imposible pensarlo. La preparación física cambió demasiado, la nutrición también, y sobre todo la profesionalización de estos jugadores. Mentalmente son jugadores hiper fuertes, hiper competitivos, que si pueden seguir jugando hasta los 50, si fuera por ellos jugarían. Ahora, ¿el físico les va a rendir? ¿No les va a rendir? Yo creo que sí. En primer lugar, vamos a analizar un poco a Cristiano Ronaldo rápido. Es un jugador que creo que hoy en día y a lo largo de toda su carrera tuvo una disciplina física que fue increíble. Si hablamos de un jugador modelo o estereotipo, por lo menos en lo que es preparación física, tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo. Siempre estuvo impecable y siempre estuvo en el máximo nivel físico. Ni siquiera ha mermado en el estado físico. Siempre fue por más, y si puede a los 40 años va a ser todavía mejor, lo cual realmente admiro la profesionalización que tienen estos deportistas de elite. Y en el caso de Messi tiene algo similar a lo que es a Cristiano Ronaldo. Es un jugador que a lo largo de toda su carrera no ha tenido grandes lesiones, lo cual es algo importante también, pero la diferencia que tiene Messi con el resto de los deportistas es que Messi no hace un recorrido físico tan largo como hacen otros jugadores. Si vemos jugadores, por ejemplo, que juegan en el centro del campo, un 5, un 8, tienen un recorrido mucho más amplio. Por lo general estamos hablando entre 10 y 12 kilómetros de promedio que se corre por partido. Messi tiene un promedio aproximado de 8 kilómetros. Estamos hablando de un jugador que corre mucho menos para la posición en el campo que juega. Y eso no estamos hablando de una crítica, todo lo contrario, estamos hablando de algo que lo favorece, que es un jugador que es determinante, inclusive haciendo un despliegue de recorrido menor que el resto de los jugadores. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿cualquier jugador de elite corriendo 8 kilómetros podría estar a la par de lo que es Messi? Seguramente no. Van a tener que hacer un despliegue mucho más físico porque no tienen las mismas características técnicas, no tienen la misma disciplina táctica y todos los conocimientos y toda la magia que tiene Messi, ¿no? Por algo tengo la gorrita acá de, a mi gusto, el mejor jugador de los últimos años del fútbol mundial, y bueno, un humilde homenaje al club donde está actualmente Messi. Ahora es importante también cómo hace esos 8 kilómetros Messi. ¿Los hace todo el tiempo corriendo? ¿Los hace sprintando a máxima velocidad? ¿Los hace caminando? Bueno, el promedio de la carrera fue variando mucho. Hay años que tuvo un despliegue de más de sprint, otros que corrió más y otros que caminó más, pero a lo largo de toda su carrera vemos que es un jugador que sabe aprovechar muy bien las oportunidades de juego. No lo vas a ver a Messi corriendo mal la cancha. Alguno que no entienda mucho de fútbol me va a decir, ¿se puede correr mal la cancha? Sí, yo puedo correr toda la banda, puedo correr a todos los jugadores atrás de la pelota sin sentido alguno, o esperar el momento y estar bien parado para la situación que tiene que estar en el momento que lo merita. Messi es un jugador que siempre está bien parado. Es muy raro encontrarlo a Messi en una situación que sí, ¿qué hace Messi acá? ¿Qué hace Messi de 3 en una jugada que tiene que estar atacando? Es un jugador que también sabe leer muy bien los momentos del partido, no solo tácticamente, sino los momentos anímicos, cuándo puede avanzar, cuándo puede esperar, cuándo hay que frenar un poco el partido, y realmente por algo es el mejor jugador de los últimos años, por algo es probablemente el mejor jugador de la historia. No es casualidad que haya llegado a donde llegó y que hayan tenido Messi y también Cristiano Ronaldo una continuidad de más de 10 años en el máximo de su carrera. ¿Qué otro deportista o qué otro jugador del fútbol mundial pudo aguantar 10 años o más a lo máximo de su carrera peleando constantemente por ser los mejores jugadores de la historia? A futuro probablemente hablemos de Haaland, de Mbappé, que yo creo que son los proyectos más interesantes a futuro, pero si hablamos de la actualidad y del pasado, tenemos que seguir hablando que hoy en día y en el pasado estos fueron los máximos futbolistas a nivel mundial, y hasta inclusive la competencia entre ellos mismos por ver quién es el mejor, quién compite más, quién está más vigente
vigente. Eso los hace más fuertes a ellos inclusive, lo cual me parece algo admirable de ambos jugadores. En conclusión, yo creo que estos dos jugadores tranquilamente pueden llegar a jugar a los 40 años, por todo esto que hablamos, por las condiciones físicas que tienen, por el entendimiento que tienen del fútbol, lo cual me parece importantísimo, por el entorno que los rodea y toda la preparación que tienen estos jugadores a lo largo de su carrera, y también porque el fútbol a nivel mundial ha cambiado. El deporte ya no es el mismo que era hace 20 años o 40 años atrás, sino que el deporte se modernizó y hoy en día se puede competir a máximo nivel a más de 35 o hasta inclusive con 40 años de edad. Esperemos que esto se dé así, porque realmente admiro a ambos jugadores, a Cristiano y a Messi por igual, un poquito más a Messi entre nosotros, pero me encantaría poderlo seguir viendo muchísimos años más, y este es un video hasta optimista, le diría, para todos los que les gustan estos dos jugadores. Si les gustó el video, quiero que comenten acá abajo y que se arma el debate en comentarios, que los leo absolutamente todos, y también los dejo con más videos del canal. Entren acá a verlos. Nos vemos en la próxima.